Richard Barlow había vivido una vida tranquila y sin pretensiones. A sus 64 años, sus días de trabajo duro como obrero de la construcción habían quedado atrás, aunque no por elección propia. Años de desgaste y dolor le habían dejado con dolor crónico de espalda y articulaciones adoloridas, pero no tuvo más opción que volver a trabajar cuando su modesta pensión resultó insuficiente. Las cuentas médicas y el aumento del costo de vida en Filadelfia lo obligaron a aceptar un empleo que pocos querían: recoger basura. Para Richard, ese trabajo era un salvavidas. No era glamoroso ni fácil, pero lo mantenía a flote. Cada mañana, antes del amanecer, Richard subía al camión junto al conductor y recorría las calles de Filadelfia. Su ruta lo llevaba por una mezcla de vecindarios residenciales, barrios complicados, distritos comerciales y zonas industriales. En una mañana fría y ventosa de finales de 2018, el viento cortaba su chaqueta mientras vaciaba los botes en la compactadora con el ritmo mecánico al que estaba acostumbrado. La rutina era la misma de siempre, aunque sus pensamientos estaban en otra parte, en la renta que debía pagar a fin de mes, en el ruido que hacía su viejo camión y en el dolor sordo en sus rodillas, que parecía empeorar con cada turno. El camión se detuvo frente a una fila de edificios de oficinas que habían visto mejores días. Estos edificios estaban programados para ser remodelados y sus inquilinos se habían ido hace mucho tiempo. El área estaba tranquila, con pocos signos de vida salvo algún gato callejero que se escabullía entre los contenedores de basura. Richard levantó un bote especialmente pesado y escuchó el familiar estruendo al aplastar la basura, pero entonces sonó un choque metálico inesperado, un ruido que destacó entre el ruido habitual. No era raro que objetos al azar hicieran ruido, pero este era distinto. Movido por la curiosidad, Richard se asomó al contenedor y vio, medio cubierto por papeles y escombros, una pequeña llave. No era una llave cualquiera, parecía resistente e importante, unida a un llavero de cuero gastado con un número grabado. La primera idea de Richard fue que podría pertenecer a un archivo o a una unidad de almacenamiento de oficina descartada durante la limpieza. Por un momento pensó en tirarla de nuevo a la compactadora con el resto de la basura, pero algo le hizo detenerse. La recogió y la examinó. El llavero de cuero estaba rayado y descolorido, y la llave un poco oxidada, pero en buen estado. Se encogió de hombros y guardó la llave en el bolsillo de su chaqueta sin darle mucha importancia. Las llaves eran comunes en su trabajo, y esta parecía igual que cualquier otra. Quizá tendría algún valor para alguien, o quizá no, pero era mejor conservarla que destruirla, por si acaso. Al final de su turno, la llave casi había sido olvidada, enterrada bajo el peso mental de sus preocupaciones diarias, pero aquella pequeña decisión de guardarla en lugar de desecharla resultaría ser un punto de inflexión en la vida, hasta entonces sin mayores acontecimientos, de Richard. En los días siguientes, la llave permaneció en silencio en su bolsillo, esperando el momento para revelar los secretos que guardaba. Richard aún no tenía forma de saberlo. Pero ese único objeto, aparentemente insignificante, estaba a punto de arrastrarlo a una cadena de eventos que lo cambiarían todo. Había pasado una semana desde que Richard Barlow encontró la llave y casi se le había olvidado por completo. La vida seguía su ciclo monótono, mañanas tempranas en el camión de basura, articulaciones adoloridas y las noches contando centavos para alcanzar a pagar lo básico. En su primer día libre en más de una semana, Richard decidió limpiar su chaqueta de trabajo, que no había lavado en mucho tiempo. Al vaciar los bolsillos, cayó una pequeña llave con un llavero de cuero gastado marcado con un número. Por un momento la miró, la volteó entre sus manos y el recuerdo de donde la había encontrado volvió rápidamente a su mente, el contenedor detrás del viejo edificio de oficinas. Se preguntó qué podría abrir, tal vez un archivo o una caja fuerte. Pensó en desecharla, pero algo hizo clic en su mente, ese número le parecía familiar. Recordó haber pasado por una fila de bodegas durante su ruta, no muy lejos del edificio de oficinas. Las bodegas eran viejas, con el metal oxidado y la pintura descascarada, pero tenían números pintados sobre las puertas. ¿Podría ser esa la correspondencia? La curiosidad pudo más que él y, sin planes para el día, decidió investigar. Condujo su camión desgastado hasta el almacén en las afueras de la ciudad. El lugar claramente había visto mejores tiempos. La reja colgaba torcida de sus bisagras y el letrero en la entrada estaba tan descolorido que casi no se le podía leer el nombre. El terreno estaba desierto, salvo por algunos autos abandonados que parecían no moverse desde hacía años. Richard estacionó cerca de las unidades y comenzó a caminar por la fila, revisando los números sobre cada puerta.
Su corazón dio un vuelco al llegar a la unidad con el número que buscaba. La bodega se veía tan descuidada como el resto del lugar. La puerta metálica estaba llena de óxido y telarañas se aferraban a las esquinas. El candado era viejo y corroído, como si no lo hubieran tocado en años. Richard sintió una oleada de adrenalina. ¿Qué tan probable era que esa llave realmente encajara? La sacó, la insertó en la cerradura y, para su sorpresa, giró sin problema y el candado se abrió con un clic satisfactorio. Richard dudó, la mano en la manija. No era su propiedad y no tenía idea de qué podía haber adentro. Lo lógico sería cerrar todo de nuevo y marcharse, pero la necesidad de saciar su curiosidad fue más fuerte. Lentamente levantó la puerta, revelando el oscuro interior. El olor a polvo y humedad salió mientras la luz del sol iluminaba el contenido. La bodega estaba llena de lo que parecían ser restos de un negocio antiguo. Cajas de cartón polvorientas apiladas de manera desordenada, archivadores oxidados y sillas de oficina rotas. Richard entró y sus botas crujieron sobre papeles sueltos esparcidos por el suelo. A primera vista, nada llamaba la atención. Rebuscó en algunas cajas y encontró facturas descoloridas, suministros de oficina obsoletos y cables enredados de aparatos electrónicos antiguos. Parecía que alguien había cerrado una oficina hace años y simplemente abandonó todo ahí. Justo cuando estaba a punto de rendirse y salir, algo en una esquina le llamó la atención, una gran caja metálica sin marcas, parcialmente oculta bajo una silla de oficina raída. La caja era robusta, su superficie estaba rayada y abollada, pero seguía intacta. Un pesado candado de combinación la mantenía cerrada. A diferencia del resto de los objetos en la bodega, esta caja no parecía olvidada, sino escondida a propósito. El corazón de Richard comenzó a acelerarse mientras se acercaba. Se agachó e intentó levantarla. Pero era increíblemente pesada, como si algo sustancial estuviera dentro. Su mente corría con posibilidades, dinero, joyas, documentos, lo que fuera que estuviera dentro, claramente era lo suficientemente importante como para ser guardado bajo llave. Pasó la mano por la fría superficie metálica, sintiendo el peso del momento. Esto no era solo basura abandonada de oficina, esta caja era diferente. Alguien se había preocupado por asegurarla, y sin embargo había sido dejada atrás, oculta en una bodega olvidada, esperando a que alguien la encontrara. El silencio en la bodega de almacenamiento se volvió ensordecedor. Richard se enderezó y miró a su alrededor, medio esperando que alguien apareciera para acusarlo de estar invadiendo propiedad privada, pero el lugar seguía vacío y el único sonido era el leve susurro de las hojas movidas por la brisa. Sabía que no podía abrir la caja y, no sin herramientas y sin correr el riesgo de ser visto. Con una respiración profunda, tomó una decisión. Arrastró la pesada caja fuera de la bodega y la cargó en la parte trasera de su camión. Cualesquiera que fueran los secretos que guardara, los descubriría más tarde, a salvo en su propia casa. Pero primero había que revisar pruebas manipuladas, evidencias que con alta probabilidad apuntaban a un abuso sexual. Richard pasó todo el día siguiente mirando la caja metálica, firmemente posada en el suelo de su departamento. No solo el peso físico, sino el misterio que rodeaba su contenido era casi demasiado para soportar. No había dormido bien y su mente giraba llena de posibilidades. ¿Y si la caja contenía algo peligroso? ¿Y si pertenecía a alguien que viniera a buscarla? Aún así, la curiosidad lo consumía y a media mañana ya no pudo esperar más. Sacó de su closet sus viejos cortacadenas, reliquia de sus días en la construcción. Inspeccionó el candado una vez más antes de romperlo cuidadosamente con un corte limpio y decidido. El candado cayó al suelo y Richard dudó antes de levantar la tapa. Sus manos temblaban un poco, pero se obligó a abrirla. Dentro encontró algo que jamás habría podido imaginar ni en sus sueños más salvajes. Pilas de billetes perfectamente doblados, cientos y cientos de billetes de $100 apretados en filas que llenaban casi hasta el borde de la caja. Richard quedó sin aliento intentando comprender lo que veía. Después de un momento comenzó a contar. Cada fajilla estaba marcada con $10.000 y había fila tras fila de ellas. Perdió la cuenta rápido, pero calculó que debía haber al menos $1.000.000 adentro. Se sentó sobre sus talones, mirando la caja en silencio atónito. La cantidad de dinero era abrumadora, mucho más de lo que jamás había visto en su modesta vida de clase trabajadora. Era dinero que podía cambiar su vida, pero junto al shock llegaron muchas preguntas.
¿Quién dejaría esa cantidad de efectivo en una bodega? ¿Estaría relacionado con actividad criminal? ¿Dinero de drogas, malversación? Y lo más importante, ¿por qué había sido abandonado? Entre el dinero no había pistas obvias sobre su origen. No había libros contables, ni documentos, ni ningún tipo de identificador, solo el dinero mismo. Richard sintió tanto alivio como inquietud. La falta de identificación hacía menos probable que alguien pudiera rastrear la caja hasta él, pero también profundizaba el misterio. Conforme pasaban las horas, comenzó a pensar de forma práctica. No podía llevar ese dinero al banco, eso estaba claro. Depositar aunque sea una fracción levantaría sospechas y preguntas que no podría responder. Tendría que mantener el dinero oculto y usarlo con moderación, un poco a la vez. Pero, ¿y si alguien venía a buscarlo? ¿Y si la bodega de almacenamiento tenía cámaras o el maletín había sido reportado como robado? Esos pensamientos lo tuvieron caminando de un lado a otro por el departamento durante horas. Luego estaba el asunto de las joyas. Entre los fajos de billetes había varias pequeñas bolsas de terciopelo que contenían oro y diamantes. Richard inspeccionó una de ellas, sacando un collar de oro incrustado con pequeños rubíes. Era hermoso, pero también gritaba problemas. Joyas así serían difíciles de vender sin llamar la atención, y demasiado reconocibles si alguien venía a reclamarlas. Tras pensarlo, Richard decidió que las joyas no valían el riesgo. Devolvería el maletín con el oro y los diamantes intactos a la bodega, asegurándose de que nadie sospechara que había sido manipulado. El dinero, sin embargo, era otro asunto. Razonó que quien lo dejó claramente no había regresado por él y que probablemente ya estaba olvidado. Tomar el efectivo, pensó, era diferente, no estaba ligado a nada específico que pudiera rastrearse. Al caer la tarde, Richard guardó las joyas de nuevo en el maletín y lo cerró con cuidado, asegurándose de que no hubiera señales evidentes de que había sido abierto. Reemplazó el candado por uno que compró en la ferretería, eligiendo una combinación aleatoria que no recordaría. Al anochecer, devolvió el maletín a la bodega. El lugar estaba desierto, tal como esperaba, y trabajó rápido, deslizando la caja de nuevo en su rincón original. Con el oro y las joyas fuera de sus manos, sintió una oleada de alivio. El efectivo, oculto de forma segura en su departamento, sería su secreto, un salvavidas para un hombre que había pasado toda su vida trabajando por migajas. Para Richard, había hecho lo más inteligente posible, el maletín ya no era su problema, solo el dinero. Durante meses, Richard vivió con cautela. Tras sacar el efectivo de la bodega, lo dividió meticulosamente en escondites más pequeños y seguros. Parte del dinero fue a una caja fuerte ignífuga oculta bajo las tablas del piso de su dormitorio. Otra porción la guardó en una caja de zapatos en su closet, camuflada cuidadosamente entre ropa vieja y trastos. El resto lo almacenó en una segunda bodega que alquiló bajo un nombre falso. Richard se aseguró de no gastar de forma ostentosa. Había aprendido, después de años de sobrevivir con lo justo, que pasar desapercibido era la mejor forma de evitar sospechas. Exteriormente, nada en su rutina cambió. Siguió trabajando en su ruta de recolección de basura, vaciando contenedores y recorriendo barrios familiares. Cada día se sentía igual, y Richard empezó a creer que nadie vendría jamás a buscar el maletín o su contenido. La bodega parecía olvidada y descuidada, y había dejado el oro y las joyas atrás para desviar cualquier sospecha. Parecía un plan perfecto. Pero en la primavera de 2020, todo cambió. Una mañana, mientras Richard estaba en su departamento tomando café antes de su turno, algo en las noticias locales llamó su atención. La demolición del edificio de oficinas donde había encontrado la llave originalmente estaba siendo noticia. Según el reporte, una cuadrilla de construcción había descubierto un compartimento oculto detrás de una pared durante la demolición. Dentro encontraron viejos documentos que llamaron la atención. Páginas de libros contables, notas escritas a mano y fotografías. Entre los papeles, un detalle resaltaba, una referencia al 418, que los investigadores rápidamente vincularon con una unidad de almacenamiento cercana. El corazón de Richard se hundió cuando el informe continuó. Los detectives, siguiendo la pista de los documentos, habían registrado la unidad 418 y descubierto el maletín metálico que él había devuelto. Dentro encontraron las joyas y monedas de oro que había dejado. El valor del contenido se estimó en millones, pero lo que más llamó su atención fue el estado del maletín en sí. Aunque viejo y golpeado,
El candado que lo aseguraba era claramente nuevo, un candado moderno y brillante que desentonaba por completo con el exterior desgastado y polvoriento. Ese solo detalle planteó una inquietante pregunta. ¿Alguien había accedido a la unidad de almacenamiento y manipulado el maletín? El presentador de noticias explicó que los investigadores sospechaban que quizá el maletín había contenido más que joyas y oro, tal vez dinero en efectivo u otros objetos de valor. Sin embargo, sin un inventario de su contenido original, no había forma de confirmar si faltaba algo. No existían grabaciones de vigilancia del almacén, y los libros de contabilidad encontrados en la oficina no daban detalles específicos sobre el valor o la naturaleza exacta de lo que guardaba el maletín. Aunque las autoridades admitían que era posible que hubiera sido manipulado, no tenían pruebas de quién podría haberlo abierto ni cuándo. Richard permaneció inmóvil en su silla, con el café enfriándose entre sus manos. Creía haber sido muy cuidadoso. Al devolver el maletín a la unidad, pensó que cerraba ese capítulo para siempre, sin dejar huella. Pero ahora, su candado, ese candado de reemplazo, se había convertido en una posible señal de alerta. Era la única pista que indicaba que alguien podría haber intervenido en el maletín después de que fuera guardado. Aunque los investigadores reconocían que no podían saber si faltaba algo, la mera idea bastaba para alimentar sus sospechas. Durante días, Richard estuvo en tensión. Evitó seguir viendo las noticias y se limitó a enterarse de fragmentos de conversación y comentarios sueltos de compañeros de trabajo. Parecía que el caso se había enfriado. Sin pruebas claras, la investigación llegó a un punto muerto. Los detectives podían especular cuanto quisieran sobre el candado y la posibilidad de que hubiera contenido desaparecido, pero no podían actuar. El alivio de Richard estaba teñido de paranoia. Sabía que había escapado sin ser detectado, pero toda la experiencia lo había dejado inquieto. Se propuso ser aún más cauteloso. Aunque la investigación sobre la unidad 418 acabó desapareciendo del interés público, el recuerdo de lo cerca que había estado de ser descubierto seguía rondando su mente. Se repetía que había hecho todo lo posible para borrar sus huellas, pero algo era seguro, nunca olvidaría la lección aprendida. Incluso el más mínimo detalle, como un candado nuevo y reluciente, podía desbaratar el plan más meticuloso. Los eventos relacionados con el hallazgo del almacén y las posteriores noticias dejaron a Richard Barlow en un estado constante de ansiedad. Cada día, mientras cumplía con su ruta de basura, sentía que lo observaban, aunque nadie en su pequeño círculo parecía prestarle una segunda mirada. No podía sacudirse el miedo de que era solo cuestión de tiempo antes de que algo saliera mal. ¿Y si había pasado por alto algún detalle? Viviendo con esa paranoia, Richard comprendió que quedarse en Filadelfia ya no era una opción. A mediados de 2020, tomó la decisión, debía marcharse. Tras semanas de pensarlo, eligió un pequeño pueblo rural en Montana. El primer paso fue renunciar a su trabajo, alegando que la edad ya no le permitía soportar las exigencias físicas. Usando parte del dinero, compró una pequeña cabaña en las afueras, modesta pero cómoda, con suficiente terreno para garantizar privacidad. Se mudó discretamente, pagando en efectivo para no dejar rastros. El agente inmobiliario local no hizo demasiadas preguntas y Richard no ofreció detalles. La vida en Montana era exactamente lo que había esperado. Pasaba sus días cuidando la cabaña y caminando por los bosques cercanos. Vivía con frugalidad, gastando solo pequeñas cantidades en tiendas locales y evitando cualquier cosa que atrajera atención. Era, para todos, un jubilado tranquilo en busca de soledad. La investigación sobre la unidad de almacenamiento en Filadelfia acabó desapareciendo de las noticias. Sin pruebas concretas ni nadie reclamando el contenido del maletín, las autoridades no tenían pistas. Las joyas y el oro que quedaron se convirtieron en el centro de la historia, mientras que la posible existencia de dinero en efectivo permaneció como una simple especulación. Richard seguía el caso a la distancia, revisando artículos en línea en busca de novedades. Con cada mes que pasaba, crecía su seguridad de que su secreto estaba a salvo. En la calma de su nuevo hogar, a menudo reflexionaba sobre la serie de eventos que lo habían llevado hasta allí. Una simple llave, hallada por casualidad en un contenedor de basura, había cambiado su vida de una forma que jamás habría imaginado. Lo que empezó como un día rutinario en el camión de la basura terminó convirtiéndose en una segunda oportunidad para vivir sin preocupaciones económicas. En su cabaña aislada, rodeado por el silencio de la naturaleza de Montana, por fin encontró la paz que había estado buscando.
un escape silencioso de una vida que siempre le exigió mucho y le devolvió tan poco.